Continuando con la serie de videos de transformadores, vamos a hablar del proceso de sobrecarga de los transformadores y sus modelos en redes de secuencia para la modelación de circuitos desequilibrados o fallas en el sistema. Entonces, el objetivo de este video es comprender el funcionamiento de los transformadores ante sobrecarga y analizar los modelos de redes de secuencia de transformadores para el análisis de desbalance y fallas asimétricas en el sistema. Entonces, el video está compuesto de 4 partes: el consumo de los equipos, el tipo de aislante que tienen los transformadores, que van a definir las temperaturas máximas permisibles de operación, las sobrecargas permisibles en el caso de los transformadores secos y de los transformadores sumergidos de aceite, y los modelos en redes de secuencia de los transformadores trifásicos. Entonces, cuando hablamos del consumo, aquí tenemos el consumo de una semana de una instalación industrial. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el consumo no es simétrico. Fíjense que tenemos consumo en periodos de fines de semana que difieren del consumo de días laborables en horarios no laborables. Asimismo, tenemos consumos diferentes en el horario laboral, donde tenemos picos de carga, generalmente en este proceso industrial, debido al aire acondicionado o el sistema de climatización, que es una de las cargas más importantes a nivel industrial y también a nivel comercial. Entonces, cuando yo quiero especificar el transformador, ¿qué potencia le coloco? Si le coloco el pico más alto, el transformador va a estar subutilizado en los patrones de nivel medios y bajos. Si le coloco el promedio y el promedio dista mucho de los picos, vamos a tener que el transformador va a estar sobrecargado cuando tenga que suplir los picos. Entonces, es necesario, cuando defino la potencia del transformador, llegar a un compromiso entre la potencia nominal del equipo y los picos de carga que yo debo suplir, porque no siempre voy a tener un registro de carga de la carga a alimentar, porque si estoy haciendo un diseño nuevo, no está construida la instalación, por tanto tengo que aproximar el perfil de carga. Entonces, es necesario tener esto presente cuando escogemos o seleccionamos la potencia de un transformador. Otro ejemplo, tenemos un consumo de un equipo electrónico de diagnóstico que se utiliza en clínicas. Primero que tenemos que ver es que tenemos las corrientes en las 3 fases. Fíjense que hay un desbalance en las corrientes. Esto es producto que hay partes del equipo que se alimentan monofásicamente, a pesar de que el equipo tiene conexión trifásica. Estos equipos, recuerden que los equipos de monitoreo de diagnóstico en hospitales pues tienen partes móviles como la camilla, sensor de realiza el diagnóstico. Entonces tenemos que lo primero que tenemos que ver es que este transformador que va a alimentar este equipo está sometido a un desbalance de corriente. Dependiendo la conexión del transformador, si está en delta, esa corriente de desbalance queda atrapada en la delta y produce calentamiento adicional. Pero si yo conecto el transformador en estrella, significa que esa corriente va al neutro. Por tanto, tengo un calentamiento del neutro y una especificación del neutro. Nuevamente, el equipo tiene consumos diferentes cuando está operando, cuando está en reposo o cuando está apagado. Entonces, ¿cuál es el valor de potencia que puedo utilizar? Uso el pico, utilizo el equipo. Utilizo el promedio, está muy influenciado por los patrones de bajo consumo. Entonces uso la moda, que es el valor que más se repite dentro de esta estadística. ¿Cuál es el verdadero valor a utilizar? O si escojo un valor, ¿qué pasa si yo tengo una sobrecarga? ¿El transformador la puede soportar o no? Va a depender cada cuánto se repita, qué intervalo hay entre una sobrecarga y la otra, y cuál es la condición de operación del transformador previa a la sobrecarga. Y el degradamiento del transformador lo define el tipo de aislante, pues el que me da la temperatura máxima del punto más caliente.
Entonces, en transformadores tenemos que la clasificación de los aislantes vienen en letras, siendo A para sustancias orgánicas, por ejemplo algodón, seda, papel y análoga, impregnado en aceite, que soporta 105 grados centígrados. La A0 es lo mismo, pero en vez de estar impregnado, están bajo aceite, 115 grados centígrados. El aislamiento tipo E, que es folio sintético resistente al calor, papel con laca o esmalte en conductores, 120 grados, impregnado o no de aceite. El B, que quizás es el más utilizado para máquinas eléctricas, son sustancias inorgánicas, por ejemplo mica, asbesto y productos a base de vidrio y materiales minerales impregnados que soportan 130 grados. Y en el caso de transformadores secos, el aislamiento clase F, que es igual que el B, pero está impregnado con siliconas modificadas con sustancias orgánicas y sintéticas que soportan 155 grados centígrados. Recordemos que todas esas temperaturas son en función del punto más caliente del equipo. No lo debo sobrepasar porque si no, daño el aislante. Entonces, ¿qué sobrecarga se permite? Va a depender si el transformador está sumergido en aceite o es seco. Si está sumergido en aceite, como el medio refrigerante es líquido, puedo tener una mayor sobrecarga. Entonces, fíjense, va a depender del sistema de enfriamiento. Recuerden que los transformadores enfriados en aceite pueden tener un enfriamiento natural y un enfriamiento forzado. Entonces, dependiendo el porcentaje de carga, fíjense 50, 75 o 90, la temperatura final a la que yo deseo que llegue la carcasa, que no es igual que el punto más caliente, pues recuerden que el transformador se calienta los núcleos y los devanados. Esto calienta el aceite refrigerante calienta el tanque y el tanque intercambia calor con el medio ambiente. Entonces, para porcentajes de sobrecarga del 10, el 20, el 30, el 40 o el 50%, tenemos los tiempos que se permiten. Fíjense que mientras más cargado esté el transformador, la sobrecarga puede durar menos tiempo. Mientras más descargado esté el transformador, la sobrecarga puede durar mayor tiempo. Fíjense que una sobrecarga del 10% para un transformador cargado del 50% puede durar 3 horas. Al 20% 1.5. Al 30% de sobrecarga 60 minutos, es decir, 1 hora. 40% de sobrecarga 30 minutos. Y para una sobrecarga del 50%, 15 minutos. Esta propiedad es la que me permite suplir los picos de carga de los registros de carga. Entonces el transformador no se debe diseñar con el pico máximo de carga. Se debe calcular en función de la ocurrencia de ese pico y el distanciamiento en el tiempo de ese pico. En el caso del transformador seco, vemos que los tiempos son mucho menores. Para una sobrecarga del 10%, fíjense que estamos hablando de 1 hora. Es decir, el tiempo es en minutos de la tabla. Y esto es debido a que el medio refrigerante es aire. Y el aire está en contacto con el medio ambiente. Entonces, no tengo un medio de disipación de calor distinto al aire. A diferencia del sumergido en aceite, tengo el aceite y un cambio de medio porque tengo que pasar del tanque al medio ambiente. Y el tanque, al ser metálico, representa un buen medio refrigerante. Entonces, la sobrecarga del transformador es función de su índice de carga y su duración va a depender de cuánto es el pico de sobrecarga. Entonces, el modelo en redes de secuencia del transformador, vamos a tener modelos en redes de secuencia positiva, que es el mismo que hemos visto a lo largo de todo el curso, donde debo modelar la red desfasadora en el caso que esté presente en el transformador.
El modelo de secuencia negativa es exactamente el mismo, pero cambia el signo de la red desfasadora, es decir, la secuencia gira en sentido contrario, por tanto los ángulos se miden en contraposición a la secuencia positiva. La secuencia 0 se obtiene de alimentar el transformador con 3 tensiones iguales en las 3 terminales y hacer la medición de la corriente que retorna a la fuente, y eso me va a dar 3 veces la impedancia de secuencia 0 del equipo. En el caso de que no está sólidamente conectado a tierra, se puede considerar 3 veces la impedancia puesta a tierra en el equipo. Es decir, que la restancia de secuencia 0, si hay puesta a tierra a través de impedancia, se le debe adicionar a la impedancia de secuencia 0 3 veces la impedancia de puesta a tierra. Aquí tenemos un modelo que me permite fácilmente y didácticamente saber cómo es la conexión de la red de secuencia 0 en el transformador en función de su conexión. En este caso despreciamos la rama de magnetización. La corriente de secuencia 0 no produce flujo magnético en el entrehierro. Entonces los interruptores se cierran en función de la conexión del transformador. Si el transformador tiene en el lado de alta conexión estrella puesto a tierra, se cierra el interruptor, o si es delta, se cierra el interruptor asociado. De igual manera, el interruptor del lado de baja tensión. Fíjense, un transformador delta-delta queda la Z de cortocircuito aislada por un cortocircuito. Si tengo un YD puesto a tierra, el primario estaría conectado a esta impedancia y puesto al neutro directamente el secundario. De esa manera se realiza el esquema de conexión de la red de secuencia 0 de un transformador de 2 fases. En el caso del modelo de 3 devanados, el principio de operación es exactamente el mismo. Dada la conexión del devanado principal o del devanado secundario o el terciario, se cierra el interruptor asociado dependiendo la conexión. De esta manera se obtienen los modelos de secuencia del transformador, tanto de secuencia positiva, negativa y cero. En este video vimos cómo son los consumos industriales y el consumo de un equipo y cómo eso marca cuánto es la potencia de un transformador. Vimos los tipos de aislantes que se utilizan para la construcción de transformadores, siendo los más comunes el B y el F. Vimos cuántas son las sobrecargas permisibles y cómo podemos jugar con esa sobrecarga al momento de especificar la potencia nominal del transformador. Y finalmente vimos los modelos de secuencia positiva, negativa y cero que se utilizan en la modelación de desequilibrios para las redes de sistemas eléctricos de transformadores, donde el modelo de secuencia 0 presentamos 2 modelos didácticos en base a interruptores para su cálculo. Gracias por su atención.